Bien, amigos, estamos en temporada electoral y por lo tanto los expertos, los consultores en temas electorales y políticos son siempre bienvenidos para escuchar sus opiniones, sus perspectivas. Hoy nos acompaña Santiago Martínez. Él es de la Universidad de Compostela. Tiene un máster justamente en temas de estrategias políticas. Va a conversar con nosotros sobre lo que ve de nuestros candidatos locales. Él viene un poco de afuera y siempre es bueno que alguien que no conoce el ambiente, que no tiene ninguna vinculación con ningún candidato, porque nadie lo ha contratado acá, nos pueda contar, en fin, cómo ve nuestra realidad aquí en nuestro pequeño país. Santiago, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Redes y Poder. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme, un placer. Santiago, tú has tenido oportunidad de mirar a estos 5 candidatos que aparecieron el último, digamos, viernes en una presentación en un evento que se llama el CADE, o la CADE, ¿no es cierto? Yo quisiera comenzar por preguntarte, digamos, desde el primero hasta el último en los que se presentaron, ¿qué opinión te merece a ti sus, digamos, presentaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo los ves? ¿No es cierto? En general. Comencemos por el primero, que fue el expresidente Alejandro Toledo. ¿Cuál es tu percepción? Alejandro Toledo simboliza claramente lo que en la terna de candidatos hay como dos polos o dos sectores, ¿no? Quien tiene un perfil más político, más pasado, y quien tiene un perfil más de outsider, y eso se nota también en la comunicación y en la imagen. Por parte de Alejandro Toledo se nota mucho que tiene una comunicación, por así decirlo, como decimos en España, más mitinera, más de meeting. Creo que en cuanto al mensaje le falta un poco evidenciar un poquito más sus proyectos o sus propuestas. Creo que aún está buscando su posicionamiento. Tiene una serie de lo que se denomina un frame o un marco, un etiquetado un poco negativo y que tiene que luchar contra él, y eso se nota en su comunicación, en entrevistas, en intervenciones, cómo tiene que luchar contra esos aspectos negativos que le condicionan en su fluidez y en su comunicación. Desde luego tampoco es el Alejandro Toledo de hace unos años. Se ve una evolución, en cierto modo, desde el punto de vista de la comunicación y de la imagen un tanto negativa. ¿Tú sientes que ha habido una involución en el candidato Alejandro Toledo? Sin duda. ¿Lo sentías mejor en el 2006, 2001, digamos? Si observamos los vídeos y lo comparamos, evidentemente hay una involución y es evidente. Y eso sigue en el remanente, en el inconsciente de la opinión pública de la gente. Quieran o no, esa comparativa está ahí, tiene que luchar contra ella. Muy bien. Está Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es la hija de un expresidente, ha sido congresista y es la presidenta de un partido político. Ella se lanza por segunda vez a la presidencia de la República y es de todos los que están ahí la más joven y la única mujer. ¿Qué perspectivas le ves a Keiko Fujimori? Pues un poquito lo contrario que le comentaba de Alejandro Toledo. Se ve una cierta evolución. Si comparamos también con ciertas intervenciones de hace años, se ve que está trabajada, que está entrenada. Es decir, que ha tenido una serie de asesoramiento, de rutinas que se le notan a la hora de acudir en televisión a las entrevistas. Se le notó también en el CADE, aunque bueno, también tiene ciertos elementos que debe perfeccionar desde el punto de vista de construcción del relato en un momento en el que tiene un techo electoral, por así decirlo, y si rápidamente no consigue sobrepasar ese techo, se le puede volver en su contra, porque puede parecer que no da más. Desde el punto de vista de la imagen y de la comunicación, bien, maneja evidencias, maneja datos, a veces está muy pendiente del papel, fruto igual de esa preparación quizás un tanto excesiva, en donde puede perder un poco de naturalidad. Se ve cómo continuamente necesita acudir al papel, a ciertos guiones o argumentarios preestablecidos por parte de su equipo. Para hacer, digamos, utilitaria la conversación nuestra y para que le sirva a quienes están en cada partido político, regresemos un segundo a Toledo. ¿Qué le recomendarías a Toledo? Si tú fueras el consultor de Toledo y te dice, bueno, asesórame, no sé, ¿tú qué le dirías a Toledo? ¿Cómo le darías un consejo puntual? Bueno, lo que trabajamos muchísimo desde el punto de vista de la comunicación y de la imagen es el concepto, y yo particularmente así lo defiendo y lo explico en las diferentes clases y maestrías donde imparto, es el concepto de que el líder tiene que dominar la situación, no que la situación le domine. La gente es muy gregaria y el pensamiento y los motivos de decisión de voto de muchísima gente
es más irracional de lo que creemos y se dejan llevar por cuestiones que a veces no operan tanto dentro del constructo de lo racional, de la lógica, de los argumentos. Y ahí es donde Toledo tendría que cambiar. Yo le cambiaría un poco la imagen, incluso desde un punto de vista de imagen, el adelgazar, volver a mejorar un poquito las cuestiones de dicción, su pronunciación ha empeorado con el paso del tiempo, su comunicación es más hostil, más a la defensiva. Yo cambiaría esas cuestiones. ¿Y qué le podemos recomendar a Keiko Fujimori? Tú la has visto, acabas de analizarla muy bien a ella. Bueno, pero ¿qué le recomendarías si tuvieras que...? Ella está en el techo hace rato, 34, 33%. Bueno, ¿qué le decimos para que no se caiga o para que logre ganar en primera vuelta? Recuperar un poquito la naturalidad. Yo la veo un poco encorsetada. Demasiado estructurada. Muy estructurada, muy encorsetada, muy trabajado, y chapó por sus asesores, pero si quiere romper ese techo tiene que convertirse en una más para la manada, para el grupo, sociológicamente hablando. Y falta esa ruptura a través de a través de la naturalidad. Más mujer, más, exactamente, más esposa, más madre de familia. Es un elemento que menos candidata, ¿no es cierto? Exactamente, más persona, más empática con su el relato pueblo. personal más empático con la gente. Ya. Así es. Y ahí pasamos a César Acuña, una persona que ha sido alcalde, que ha sido congresista, que ha sido gobernador y que dejó a medio camino la gobernanza para dedicarse a la campaña presidencial y que exhibe como sus logros haber sido o ser rector de varias universidades y estar en el tema educativo. Ese es César Acuña. ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo lo has visto? Bien, comentaban antes el porqué posiblemente del ascenso de Acuña. Es muy importante en términos de comunicación y estrategia electoral el tener en cuenta que cuando hay varios candidatos, los candidatos tienen que luchar por identificarse. Es decir, imaginemos que en el supermercado de la comunicación política, en la estantería, tenemos a estos 5 candidatos. Acuña lo que está haciendo es diferenciarse, creo yo. Es el que mejor está identificando un valor a su persona y que además ese valor le posiciona y le diferencia de los demás. En este caso posiblemente sea el tema de la educación y comentaban antes también un poco su forma de ser, ¿no? Quizás sea la persona que mejor se mimetiza con las personas que le están escuchando. Y seguramente esta confluencia de estos dos factores sea el que explique su ascenso en las encuestas. Pero, Santiago, muchas personas nos han dicho que Acuña ha leído mal, se ha expresado mal y que es una vergüenza que un candidato presidencial tenga esa capacidad de expresión tan limitada. ¿Eso no le juega en contra a Acuña? ¿O no? Es decir, yo lo veo como un experto, como un consultor, y cuando estuve viendo los vídeos me quedé sorprendido. Realmente, bueno, te puedes incluso sentir avergonzado de ver a alguien que en una situación así está pasando un mal momento. Pero hay que pensar que puede generar un efecto de compasión, ¿vale? En una campaña electoral hay 2 efectos, el bandwagon y el underdog. El bandwagon es el de arrastre, el de caballo ganador. Y el underdog es el de la compasión hacia quien lo está pasando mal, a quien lo tiene más difícil frente a otros más fuertes y que en cuanto empieza a repuntar un poquito empieza a generar una ola de arrastre, ¿no? Yo creo que está en este momento Acuña, ¿no? En este momento en el que parece que no es nadie, que se le ningunea y entonces la gente se mimetiza con él y se solidariza con él, ¿no? En esa dirección entonces la lectura o la forma de su lectura y la forma como ha expresado un mensaje sin mucha estructura y más bien con ideas inconexas aparentemente, entonces le hace todo eso una especie como de suma a su candidatura. ¿Podría ser? Podría ser que entre las clases más bajas y que, bueno, por cuestión de población son las más grandes a la hora de votar en términos de cantidad, no sea un factor tan relevante y pueda generar un cierto efecto de simpatía. Nos quedan 2 candidatos importantes. Es Alan García Pérez, 2 veces presidente del Perú, 3 veces candidato, una persona que tiene una personalidad descollante y para muchos el mejor candidato de todos. ¿Cómo lo ves a García? Desde un punto de vista de comunicación es una persona brillante, es una persona con una gran cintura dialéctica, con reflejos, con seguridad.
maneja bien los datos, se le ve muy hábil. Yo intentaría mejorar un poco también, al igual que Toledo. Se le nota claramente que está como a la defensiva. Tiene una serie de insumos negativos alrededor de él que tiene que luchar contra ellos y se le nota desde el punto de vista de la comunicación no verbal. Apenas sonríe, está tenso, su mensaje es poco proyectivo. Lo es desde el punto de vista del contenido, pero no desde el punto de vista de la pasión. Los griegos decían que la razón vence y la pasión convence. Desde el punto de vista de la razón quizás es el que mejor maneje estructuras lógicas de argumentación, pero le falta convicción, le falta pasión. Hay una cierta disonancia entre lo que dice y cómo lo dice. Creo que tiene que cambiar, tiene que construir otro relato diferente para que la gente deje de identificarlo con un posicionamiento un tanto negativo que las encuestas dan, ¿no? Con respecto a... Hablábamos antes de la identificación. La identificación a día de hoy de Alan es negativa. Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros, candidato presidencial hace 5 años, despuntó de 1, pasó a 18.5 y era una promesa casi fija para esta candidatura. Estuvo en 19 y ahora se ha desbarrancado a 14 y todo hace indicar, bueno, no sabemos qué puede pasar, pero está viéndola difícil Pedro Pablo Kuczynski. Es un tipo con mucha experiencia, tiene 78 años de edad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has escuchado? ¿Cómo lo has visto? Al igual que Alan, también tiene buenas estructuras argumentativas, en entrevistas contesta bastante bien, tiene una sonrisa agradable, es sereno, es tranquilo, eso genera confianza. El gran problema desde mi punto de vista, y comparando también con vídeos e intervenciones de años anteriores, es que se nota el paso de la edad, es decir, apenas mueve la mano derecha, es mucho más lento, la dicción está más asociada a lo que nosotros podemos percibir que es la dicción y la pronunciación de una persona ya mayor. Su gran debilidad, digamos que en su DAFO, en su cuadro de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, la gran debilidad es la edad y toda su comunicación refuerza esa debilidad. E insisto, la gente inconscientemente sabe cómo era el PPK de hace 5 años e inconscientemente lo está comparando, lo está viendo y calcula en términos de progresión cómo será dentro de 2 o 3 años durante el ejercicio del poder. ¿Tú crees que Tiene que mejorar claramente eso? ¿Tú crees que toda esa reflexión la hace la gente en algunos segundos? Inconscientemente sí, se denomina efecto halo. Está demostrado desde el punto de vista del neuromarketing y de la neurociencia que la gente, el cerebro, a nivel de atajos, a nivel de sesgos cognitivos, cuando deduce una parte de alguien, sea positiva o negativa, concluye que el todo tiene una correlación, ¿no? Es decir, si nosotros vemos por la calle a alguien de traje y corbata, pensamos que es una persona exitosa, segura, inteligente y confiada. Y seguramente igual no lo es, pero es una deducción rápida que hacemos. Eso se denomina efecto halo y es muy importante tenerlo en cuenta en campaña electoral. Qué interesante. Tú estás dando cursos aquí en el Perú en una universidad. Así es, en la Escuela de Negocios. ESAN, en la Escuela de Negocios, bueno. Sí. Precisamente de esto, de imagen y comunicación política. ¿Estás tú radicado acá en Lima? No, yo estoy en España, pero estoy constantemente viniendo a Latinoamérica. En 2 años he venido 6 veces a Perú, o sea que vengo bastante. Muy bien. Santiago, muchas gracias por tus comentarios. Estoy seguro que los electores y los que están trabajando en las campañas te han escuchado con atención. Yo creo que lo que tú has dicho es muy valioso. Cada uno tendrá que aquilatarlo y ver si de eso, que tú lo has dicho sin ningún tipo de interés, Así porque sí. Yo te pregunté afuera de cámaras si trabajabas para algún candidato acá, me dijiste que no. No. Perfecto, entonces lo estás diciendo todavía con mayor, digamos, importancia, simplemente porque ves un escenario profesionalmente. Tu visión es una visión técnica del asunto, sin apasionamiento. Siempre en una campaña hay juegos de estrategias y de tácticas y los que, bueno, estamos habituados a vivirlo desde dentro, lo vemos, lo olfateamos y basta ver un poquito de cada uno y detectas esos juegos y sin ningún problema se pueden comentar de manera objetiva. Muy bien. Santiago Martínez, muchas gracias por tus comentarios. Te agradecemos por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con la última parte del programa para comentarles una encuesta final después de una pausa comercial. Permiso.